¿Estamos atrapados en un destino inalterable o es posible reescribir el guión de nuestras vidas? En un universo regido por las leyes del espacio y el tiempo, la idea de cambiar el futuro desafía todo lo que creemos saber. Los físicos hablan de partículas que parecen moverse hacia atrás en el tiempo, mientras que los filósofos debaten si nuestras decisiones son realmente libres. ¿Qué dice la ciencia sobre el poder que tenemos para alterar lo que está por venir? Acompáñanos en esta fascinante exploración donde ciencia, tiempo y destino chocan. ¿Y si el futuro no estuviera escrito en piedra? La escena, una sala de audiencias típica. Un jurado de 12 miembros observa. El acusado de un crimen terrible está sentado en su silla, angustiado. Su abogado, sin embargo, se muestra extrañamente confiado. Damas y caballeros del jurado, no me quedaré aquí tratando de defender a mi cliente diciendo que no cometió esos crímenes. De hecho, lo hizo. Las pruebas son irrefutables, pero deberían declarar inocente a mi cliente porque, en última instancia, no es responsable de sus actos. Verán, mi cliente creció en una familia con dificultades, en un barrio peligroso. Se juntó con malas compañías. No recibió una educación adecuada. Estuvo expuesto a la delincuencia a una edad temprana. ¿Y por qué su familia se encontraba en esa situación? Sus bisabuelos llegaron a ese barrio hostil como refugiados de una guerra devastadora. Esa guerra fue desencadenada por una serie de sequías, y las sequías fueron causadas por un cambio inusual en las corrientes oceánicas, que a su vez fue causado por un ligero cambio en el brillo del Sol durante esos años. Por supuesto, todos sabemos que el Sol se alimenta de reacciones de fusión, y la velocidad de esas reacciones de fusión está determinada por la masa del Sol. Los tamaños y tipos de estrellas que nacen dentro de la galaxia de la Vía Láctea están determinados por su tamaño y el número de fusiones por las que pasa, y podemos rastrear los orígenes de la galaxia de la Vía Láctea hasta unos pocos átomos de hidrógeno que existían dentro de los primeros 15 minutos del Big Bang. Las leyes de la física nos dicen cómo estos átomos de hidrógeno comenzaron a interactuar entre sí, sembrando finalmente las semillas de la Vía Láctea y sus vecinos, lo que llevó a la formación del Sol, lo que llevó a la sequía, lo que llevó a las desafortunadas circunstancias de mi cliente. Señoras y señores del jurado, mi cliente no tiene la culpa porque podemos rastrear los orígenes de sus circunstancias y sus acciones hasta el comienzo del universo. Sonriendo, el abogado vuelve a sentarse, convencido de que ha ganado el caso. Pero cuando mira a su oponente desde el otro lado del estrado, ve una amplia sonrisa en el rostro de ellos también. ¿Qué están planeando? La fiscalía se pone de pie para dar su respuesta. Señoras y señores del jurado, la defensa se apoya en una postura filosófica conocida como determinismo causal, la creencia de que todo tiene una causa y que podemos rastrear esas causas con las leyes de la física. Pero no es tan sencillo. Las leyes de la física tal como las entendemos actualmente no siempre nos permiten predecir con seguridad un resultado. La teoría del caos dispersa las predicciones para la mayoría de los sistemas. Ya no se puede predecir el tiempo que hará dentro de una semana, y mucho menos la historia de vida de un ser humano. Además de esto, las probabilidades difusas de la mecánica cuántica significan que nada es verdaderamente seguro. Predecir con exactitud el comportamiento de los átomos dentro del Sol, por ejemplo, es sencillamente imposible, e incluso dejando de lado esos misterios, los misterios de la conciencia y de cómo funciona el cerebro, enturbian aún más las aguas. Señoría, no podemos predecir nada. El libre albedrío sobrevive. El acusado tenía una opción. La fiscalía se reúne y el juez se queda con la boca abierta y desconcertado. Parece que no solo se está juzgando al acusado, sino también a la naturaleza misma del libre albedrío. ¿Quién tiene razón? En el cerebro hay aproximadamente la misma cantidad de neuronas que estrellas en la Vía Láctea, alrededor de 86.000 millones. Imaginemos por un momento un ser superinteligente, mucho más sabio y capaz que cualquier ser humano, tan alejado de nuestras propias capacidades que apenas podemos comprenderlo. Este ser no es solo inteligente, sino también observador. Puede ver y registrar la posición y velocidad actuales de cada átomo del universo entero. Una molécula de agua flotando en la galaxia de Andrómeda, un átomo de silicio enterrado a 1600 kilómetros bajo tierra,
un ion de sodio que se mueve de un lado a otro en nuestra corteza cerebral. Nada puede escapar a la observación y atención de este ser. Tiene un conocimiento perfecto del estado de cada cosa, y este ser superinteligente también está armado con otra herramienta, un conocimiento completo de la física. La gravedad, la electricidad, el magnetismo, el calor y más están a su disposición. Este ser tiene, en cierto sentido, una comprensión perfecta de cómo funciona la naturaleza. Por lo tanto, el ser puede poner en práctica su conocimiento de estas leyes. Conocer el estado de cada partícula del universo le otorga al ser la capacidad de predecir el futuro. Al aplicar las leyes de la física al movimiento y comportamiento de cada átomo, el ser sabrá exactamente con la máxima precisión a dónde irán esos átomos, qué harán a continuación y cómo actuarán. Y el ser puede repetir esto una y otra vez, avanzando en el tiempo, lo que le permite predecir con absoluta certeza la totalidad del futuro del universo. Este ser puede ver la cadena de causa y efecto que se extiende a lo largo de los eones. Verá el futuro dispuesto ante él desde lo microscópico hasta lo cósmico. Verá estrellas envejecer y morir. Verá galaxias fusionarse. Verá nuevos planetas formarse y surgir la vida. Verá las causas detrás del surgimiento de criaturas inteligentes, criaturas que creen que están actuando por su propia voluntad, capaces de tomar decisiones a su antojo, pero el ser verá que estas criaturas se están engañando a sí mismas. El ser superinteligente puede ver claramente cada acto futuro, cada elección, cada decisión, cada efecto, con la misma claridad con la que nosotros podemos ver el pasado. Este experimento mental, conocido como el demonio de Laplace en honor a su creador, Pierre-Simon Laplace, es la máxima expresión de un concepto filosófico conocido como determinismo causal. En esta perspectiva, que había cobrado impulso en los años previos a la publicación de Laplace en 1771, cada efecto que se produce en el cosmos está precedido por una causa, que a su vez está precedida por sus propias causas, todas siguiendo las leyes de la naturaleza, en una cadena ininterrumpida que se remonta al comienzo del universo. En otras palabras, cada acto y movimiento futuro de todas las entidades del universo ya está determinado, ya decidido antes de que suceda. El estado pasado y presente del universo dicta, a través de las leyes de la naturaleza, cómo será el futuro. Son solo causas y efectos que se suceden eternamente. No hay forma de escapar de ello. No hay forma de cambiarlo. El futuro ya está escrito en piedra. Laplace no fue el primer científico que propuso la noción del determinismo causal, especialmente en términos tan contundentes. De hecho, las propias reflexiones de Laplace se inspiraron en el trabajo de científicos anteriores, en especial de Isaac Newton. Aunque Newton no era un determinista, creía que la intervención divina sobrenatural desempeñaba un papel. Pero no fueron las ideas teológicas de Newton las que llevaron al demonio de Laplace, sino su física. Newton sentó las bases de nuestra concepción moderna de la física al reunir dos corrientes de pensamiento. La primera corriente fue introducida por Galileo, la idea de que las matemáticas podían aplicarse para explicar y predecir fenómenos naturales. Por supuesto, los astrónomos durante milenios a lo largo de la historia de la humanidad han utilizado herramientas matemáticas para predecir los movimientos de los cuerpos celestes, pero Galileo fue el primero en ampliar estas herramientas para explicar fenómenos en todas partes, no solo en los cielos. Y la segunda corriente que condujo a la revolución de Newton fue el concepto de espacio en sí. En su obra, el espacio adquirió un nuevo significado. No era solo una construcción matemática abstracta, sino una entidad separada en el cosmos. Era un escenario vacío en el que los actores podían representar sus papeles. Newton aplicó las matemáticas de Galileo al concepto de espacio para llegar, finalmente, a sus leyes del movimiento, que fueron un triunfo en la comprensión de nuestro mundo natural. Con Newton se podía registrar la posición y el momento de un objeto y predecir hacia dónde iría ese objeto desde ahora hasta la eternidad. Y esta visión mecánica del movimiento y la interacción sembró las semillas de lo que finalmente se convertiría en el determinismo causal. Laplace, que era un maestro de las matemáticas y un genio científico por derecho propio, dedicó gran parte de su vida a ampliar y perfeccionar la obra de Newton. Y aunque mantuvo su fe en secreto, los historiadores creen que, en el mejor de los casos, era agnóstico.
Para él, el determinismo causal era obvio. Hoy en día, el determinismo causal constituye la base filosófica de toda la física y de cualquier ciencia derivada de la física. La física supone que el universo es determinista y que todo estado actual, todo efecto, tiene una causa. Las intervenciones sobrenaturales y los acontecimientos que ocurren sin precedentes se consideran no físicos y, por lo tanto, literalmente irreales. En la física moderna, no es que esos acontecimientos extraordinarios no deban ocurrir, sino que literalmente no pueden ocurrir. Esta causalidad del universo permite a los físicos hacer predicciones basadas en la configuración actual de un sistema y descubrir leyes de la naturaleza. Porque si el universo no fuera causal, ¿qué sentido tendrían las leyes naturales? Porque cualquier cosa podría pasar sin razón alguna. En esencia, la física es la expresión científica del concepto filosófico del determinismo causal. Y funciona. Funciona muy bien. Tal vez el primer ejemplo del poder del determinismo causal fue la predicción de los eclipses solares totales. Las sociedades antiguas habían intentado predecir los eclipses con algún tipo de fiabilidad, pero no lo habían logrado. No fue hasta las ideas de Newton que pudimos hacer cálculos perfectos. Y a principios de 1700, el astrónomo Edmund Halley predijo, con precisión de minuto, un eclipse solar total que pasaría sobre Londres, y el estilo de mapas que diseñó todavía se utiliza hoy en día. De hecho, hoy en día, puedes abrir cualquier software de planetario y ver un mapa de las estrellas sobre tu cabeza en este mismo momento. Puedes cambiar la fecha a cualquier fecha que desees, una semana a partir de ahora, 1000 años a partir de ahora, y recibir información con una precisión asombrosa sobre cómo será el nuevo cielo. Se pueden enumerar los eclipses solares totales que se producirán en el futuro, tanto como se desee, y todo ello se basa en el determinismo. Los planetas del sistema solar tienen un estado actual, una posición actual y una velocidad actual, y su movimiento futuro está determinado por la fuerza de la gravedad, de modo que se puede tomar nuestra descripción matemática de la gravedad y aplicarla al estado actual del sistema solar, prediciendo los movimientos futuros de los planetas. Pero los físicos no se han detenido ahí. Han desarrollado teorías intrincadas y complejas para explicar las fuerzas de la naturaleza. Han aprendido a combinar estas teorías para describir fenómenos complejos. Desde predecir cuánto tiempo brillará nuestro Sol hasta cuándo se fusionará la Vía Láctea con Andrómeda, han puesto orden en el universo, al darse cuenta de que el cosmos no está gobernado por dioses caprichosos o criaturas sobrenaturales. Todo es simplemente partículas que interactúan entre sí, gobernadas por un conjunto finito y comprensible de leyes naturales que podemos describir con matemáticas. Por supuesto, nuestro conocimiento de la física aún no es completo. Si nos basamos únicamente en la formulación de la gravedad de Newton, por ejemplo, con el tiempo nuestras predicciones sobre el movimiento futuro de los planetas serían incorrectas. Por lo tanto, tendríamos que recurrir a la formulación actualizada de la gravedad de Einstein para hacer predicciones más precisas. Y no se trata de un ejemplo aislado. Hay muchos agujeros y lagunas en nuestra formulación moderna de la física. Desde la materia oscura hasta los superconductores, no tenemos un conocimiento perfecto de la física, ni tampoco del estado actual de cada partícula del universo. De hecho, incluso con todos nuestros conocimientos de física combinados, no podemos decir con certeza qué destino le espera a cada planeta dentro de miles de millones de años. Hay demasiadas partículas para seguirlas con demasiadas interacciones individuales como para que podamos hacer una predicción perfectamente precisa. Y el sistema solar, por complejo que sea, no tiene nada que ver con un objeto como el cerebro humano. Podríamos mapear cada átomo dentro de cada neurona, y aún así, no podríamos predecir el comportamiento de esos átomos un microsegundo en el futuro. Sin embargo, aunque todavía queda mucho por aprender, eso no afecta en absoluto a la idea fundamental que sustenta el determinismo. No tenemos las capacidades del ser superinteligente de Laplace. No tenemos un conocimiento perfecto del estado del universo y de las leyes físicas que rigen su comportamiento. Pero eso es una expresión de nuestras propias limitaciones humanas, no un límite fundamental del determinismo. El cosmos sigue funcionando con un conjunto de causas que conducen inevitablemente a otros según las leyes de la física.
Lo que ocurre es que solo podemos hacer un seguimiento de un número limitado de interacciones. Por lo tanto, si el determinismo causal es cierto, el libre albedrío es una ilusión, al menos en principio. Este fundamento de la física moderna es un duro golpe a nuestro control sobre el futuro. Esto se debe a que todo lo que sucede está precedido por un conjunto de causas que siguen las leyes de la física, no solo los eclipses solares totales. Si alguna vez llegas tarde al trabajo, puedes seguir la cadena de causas hasta el pasado para descubrir por qué. Tuviste que cambiarte de camisa porque derramaste el café porque golpeaste la silla porque la moviste anoche para agarrar algo del armario de arriba, y así sucesivamente. Y no se trata solo de lo macroscópico. El determinismo causal sostiene que cada elección que hacemos se debe, en última instancia, a los movimientos de partículas dentro de nuestras neuronas que a su vez están regidas por las leyes de la física. No hay sorpresas, ni decisiones, ni efectos sin una causa, solo componentes del universo que obedecen las leyes que los gobiernan y nada más. Puede que nunca desarrollemos la sofisticación necesaria para predecir con cierto grado de precisión lo que una persona puede decidir hacer en un momento dado, pero eso no significa que sus elecciones no estén predeterminadas. En el fondo, somos solo un conjunto de átomos que interactúan entre sí de acuerdo con las leyes naturales, siguiendo una cadena de causa y efecto que se remonta a miles de millones de años, al mismísimo Big Bang. En un universo determinista causal, cada elección que hacemos en toda nuestra vida ya estaba decidida para nosotros hace eones, antes de que nosotros o cualquier otra persona existiéramos. Y esto suena bastante concluyente. Un universo mecánico en el que somos solo un engranaje. Pero el demonio superinteligente de Laplace tenía un defecto. No lo sabía, no podía saberlo todo, porque en 1771 el propio Laplace no lo sabía todo. Goteo, goteo, goteo. El grifo que gotea te ha mantenido despierto durante la noche durante una semana. No has podido dormir, no has podido ignorarlo. Sigue goteando. El problema es que un grifo que gotea es un ejemplo perfecto de lo que se conoce como un sistema caótico. Los sistemas caóticos se acercan a tener patrones regulares, pero nunca se repiten del todo. Si el grifo que gotea fuera regular, con cada gota cayendo en el mismo intervalo, tu cerebro lo filtraría rápidamente y podrías ignorarlo y volver a dormir. Mientras que si las gotas fueran realmente aleatorias, tu cerebro también podría filtrarlas como una fuente más de ruido. Pero no es ninguna de las dos cosas. Es caótico. Es casi normal, pero no del todo. Casi aleatorio, pero no del todo. Es algo intermedio. El cerebro nunca es capaz de predecir cuándo llegará el próximo viaje, por lo que no nos deja dormir. Y nuestra comprensión moderna de los sistemas caóticos se remonta a 1961. Todo lo que Edward Lorenz quería hacer era averiguar por qué su programa informático no funcionaba. Varios años antes, Lorenz, investigador del MIT, se había interesado por el problema de predecir el tiempo. El tiempo, como cualquier otro sistema físico, era determinista. Si se conocían diversas propiedades, como la velocidad del viento, la temperatura y la humedad, se podían aplicar las leyes de la física para predecir cómo cambiaría el tiempo. Pero no era un cálculo fácil. Incluso los modelos más simples requerían hacer un seguimiento de 12 variables separadas, todas entrelazadas mediante complejas ecuaciones no lineales que Lorenz no podía resolver a mano. Tuvo que utilizar una computadora y sus eficientes capacidades de procesamiento de números. Después de ejecutar una simulación de pronóstico, Lorenz quería ver cómo se desarrollaba la simulación nuevamente. Para ahorrar tiempo, comenzó la simulación desde la mitad, utilizando una copia impresa de los resultados de la mitad del camino como entrada para una nueva ejecución. Pero, para su sorpresa, obtuvo una respuesta completamente diferente. A Lorenz le llevó años descubrir el problema fundamental y entender lo que estaba sucediendo, y en el proceso, accidentalmente se convirtió en el fundador de la teoría del caos moderna. El problema era la forma en que la computadora almacenaba e imprimía los valores de las variables en la simulación. Las computadoras tienen una cantidad finita de memoria, por lo que dejan de llevar un registro de la precisión después de una cierta cantidad de dígitos después del decimal. En el caso de Lorenz, su computadora llevaba un registro de 6 dígitos de precisión. Pero para que la impresión fuera más legible,
La simulación solo imprimió hasta 3 dígitos. Lorentz, que sabía de matemáticas, supuso que los 3 dígitos adicionales de precisión no importarían. Se trataba simplemente de pequeños errores de redondeo, menos de una parte en 1000, por lo que no deberían haber afectado al resultado general de la simulación. En la concepción general de la época, los pequeños errores simplemente se mantenían pequeños, pero esas diferencias aparentemente insignificantes entre los números almacenados en la computadora y los impresos llevaron a cambios drásticos en el resultado de la simulación de Lorentz, lo que dio como resultado pronósticos completamente diferentes del tiempo. ¿Qué estaba pasando? ¿Había muerto el determinismo? Nuestra comprensión matemática de la física, establecida por Newton hace siglos, ¿falló en esta aparentemente simple tarea de predicción del tiempo? La respuesta fue sí y no. La teoría del caos es complicada. Antes de Lorentz, nuestra comprensión de la física matemática se basaba en unos pocos supuestos muy básicos. Uno de ellos era que, si queríamos predecir el comportamiento de un sistema que estudiábamos, necesitábamos conocer tanto sus condiciones iniciales como las leyes de la física que lo regían. Esto es el determinismo causal. Para hacer mejores predicciones, solo se necesitaban 2 cosas: mediciones más precisas de las condiciones iniciales y mejores leyes de la física. Pero fundamentalmente, se pensaba que, si bien la comprensión del futuro de un sistema siempre mejoraría cuanto más se supiera sobre él, habría un punto de rendimientos decrecientes. Si se medían las condiciones iniciales con un cierto nivel de precisión, entonces se debería obtener un nivel correspondiente de precisión en la predicción final. Por lo tanto, si se logra una pequeña mejora en la medición inicial, entonces también se debería ver una pequeña mejora en la predicción final. Las cosas pequeñas simplemente se quedaron pequeñas. Pero al parecer no fue así con el clima, que era extremadamente sensible a las condiciones iniciales. Lorentz descubrió que el más mínimo cambio en las condiciones iniciales haría estallar por completo el sistema y haría que el clima tomara un rumbo totalmente diferente. Era caótico. En 1972, el meteorólogo Philip Merrilis organizó una conferencia en la que Lorentz presentó sus hallazgos. El propio Merrilis sugirió el título de la charla, una frase que todavía resuena hoy, décadas después. Predictibilidad. ¿El aleteo de una mariposa en Brasil desencadena un tornado en Texas? Esta pregunta está en el corazón de lo que hoy llamamos teoría del caos. No todos los sistemas físicos son caóticos, pero muchos lo son. Para que un sistema pueda considerarse caótico, debe cumplir 2 propiedades muy importantes. En primer lugar, las ecuaciones que describen el sistema deben ser no lineales, es decir, que las variables no sigan una línea recta. Y en segundo lugar, el sistema debe ser sensible a las condiciones iniciales, de modo que los pequeños cambios que se producen al principio no desaparezcan, sino que se amplifiquen a medida que el sistema evoluciona. Esta combinación conduce al caos, es decir, que los cambios minúsculos, incluso los que los físicos normalmente considerarían insignificantes e irrelevantes, pueden producir efectos de proporciones dramáticamente grandes. Esto puede hacer que sea casi imposible realizar predicciones precisas del comportamiento de un sistema. Si bien la teoría del caos moderna tuvo sus inicios con el estudio de los sistemas meteorológicos por parte de Lorentz, los físicos la habían estado encontrando durante siglos sin darse cuenta de ello. Cuando Isaac Newton publicó su teoría universal de la gravedad a fines del siglo XVII, pudo aplicar su recién descubierta teoría mecánica a una serie de problemas no resueltos en el sistema solar, como la velocidad de la órbita de la Luna y el aumento regular de las mareas. Pero su teoría tenía limitaciones. Funcionaba perfectamente cuando solo había 2 objetos involucrados, pero tenía dificultades para manejar 3. El problema de los 3 cuerpos, conocido como el problema de los 3 cuerpos, fue una espina en el costado de la mecánica newtoniana durante siglos. Genio tras genio, incluido Laplace, se lanzaron a resolverlo, tratando de encontrar una solución simple y sucinta para describir la gravedad mutua entre 3 objetos masivos y predecir su comportamiento futuro. En 1887, para celebrar su 60º cumpleaños, Óscar II, rey de Suecia, incluso anunció un concurso público para encontrar una solución al problema de los 3 cuerpos. Nadie pudo encontrar una solución así, pero los jueces finalmente otorgaron el premio a un tal Henri Poincaré,
un matemático francés que terminó escribiendo y revisando varias veces un libro entero que exploraba el tema. En sus exploraciones, Poincaré descubrió que había ciertas órbitas que nunca se repetían, pero que, sin embargo, no colapsaban. Esto era extraño. El pensamiento convencional del determinismo dictaba que las órbitas planetarias eran estables o inestables. O bien un planeta giraba exactamente en la misma órbita año tras año sin variación, o las tensiones gravitacionales que tiraban del planeta lo harían estrellarse contra el Sol o volar fuera del sistema solar por completo. Pero Poincaré descubrió algo nuevo. Las órbitas de los planetas eran estables en cierto sentido, lo que significa que no se desviaban, pero nunca se repitieron del todo, lo que hizo imposible la predicción futura de sus trayectorias precisas, el objetivo mismo del determinismo causal. Este fue el comienzo de la teoría del caos, aunque Poincaré no se dio cuenta. Y casi un siglo después, Edward Lorenz encontraría un comportamiento similar en sus estudios de patrones climáticos complejos. Descubrió que, si bien el estado de su sistema climático simulado nunca se repetía exactamente una vez que el sistema alcanzaba una determinada combinación de temperatura, velocidad del viento, etc., esa combinación precisa nunca volvería a aparecer. Todavía existían patrones más amplios en el comportamiento del sistema climático. La temperatura fluctuaba regularmente entre más fría y más cálida. Los vientos soplaban en una dirección, disminuían, luego cambiaban, y así sucesivamente. Pero nunca era exactamente lo mismo. El sistema meteorológico se encontraba en un ciclo, pero nunca era exactamente el mismo. A Lorenz le parecía que predecir el clima era tan imposible como predecir el movimiento gravitacional de tres objetos. Otro ejemplo de un sistema caótico son las poblaciones animales. Se podría suponer que una vez que se entienden las relaciones entre depredadores y presas y el ciclo de vida de una especie, sería fácil predecir la población futura. Pero las ecuaciones que rigen el crecimiento de la población, conocidas como mapas logísticos, pueden ser caóticas. La población puede seguir patrones semirregulares, pero nunca se repetirán del todo. Y conocer la población de un año no garantiza que se conocerá la población del año siguiente. Por supuesto, no todos los sistemas son caóticos. Un péndulo, por ejemplo, siempre que no se vea afectado desde el exterior, no seguirá esta tendencia caótica, pero muchos sí lo hacen. Y los sistemas caóticos son irritantemente sensibles a las condiciones iniciales. El cambio más pequeño al principio, por pequeño que sea, puede amplificarse rápidamente. Gracias a la fuerza bruta de los cálculos avanzados, los meteorólogos pueden proporcionar predicciones meteorológicas razonablemente precisas para los próximos días. Pero, más allá de eso, la naturaleza caótica del sistema meteorológico de la Tierra impide realizar más predicciones. Y este caos está integrado en la naturaleza fundamental de los sistemas. Incluso el demonio de Laplace tendría dificultades en este aspecto, porque tendría que ser verdaderamente sobrenatural, disponer de información infinitamente precisa sobre el estado actual del universo. Cualquier otra cosa, cualquier cantidad finita de conocimiento, y el caos acabaría reinando, llevando al sistema por direcciones impredecibles y arruinando el sueño del determinismo. Pero los sistemas caóticos siguen siendo sistemas físicos, lo que significa que son causalmente deterministas. Cada paso de la evolución de un sistema caótico está directamente causado por el estado anterior del sistema, y la evolución de ese sistema sigue estando regida por leyes físicas. Por tanto, la teoría del caos no destruye los principios fundamentales del determinismo, pero sí hace difícil, si no directamente imposible, predecir con perfecta precisión la evolución futura del universo. Y sin embargo, a pesar de esto, la teoría del caos no rescata el libre albedrío. Es posible que nunca, en la práctica, seamos capaces de predecir las elecciones y los comportamientos de las mentes humanas. Pero eso no significa que nuestras decisiones futuras no estén ya determinadas por leyes físicas. Esto solo significa que tal vez nunca podamos aplicar el determinismo a los humanos. Siempre seguiremos siendo misteriosos y aparentemente impredecibles, pero en el fondo, tan deterministas como siempre lo hemos sido. La teoría del caos es una teoría clásica de la física basada en la misma mecánica de relojería que la gravedad de Newton.
Con suficiente precisión, al menos se puede hacer una suposición razonable sobre el siguiente paso que dará el sistema. El caos tarda en desatarse, pero hay otra rama de la física que hace tambalear esos mismos cimientos. Una rama de la física en la que los acontecimientos futuros no se pueden predecir con certeza alguna, en la que el determinismo, la piedra angular de la física moderna, se desmorona por completo. Se trata de la mecánica cuántica, la teoría física que describe los cimientos subatómicos de nuestro mundo, y que podría contener las claves para desbloquear el libre albedrío. Owen Schrödinger estaba harto de ella. Había observado con horror cómo la mecánica cuántica, un campo en cuya creación había desempeñado un papel clave, había evolucionado en una dirección que le resultaba repulsiva. Al final declaró: «No me gusta y lamento haber tenido algo que ver con esto», y abandonó el mundo cuántico. Pero antes de abandonar la teoría cuántica para siempre, dejó un último regalo de despedida para el resto de la comunidad científica. Fue un experimento mental, ahora famoso y repetido cada vez que se menciona la mecánica cuántica, que involucraba a un gato bastante desafortunado. El experimento mental es simple. Colocas un gato en una caja. Construyes un dispositivo que tiene una probabilidad del 50,50 de matar al gato. Esperas a que suene el temporizador del dispositivo. Abres la caja y encuentras al gato vivo o muerto. Bastante sencillo, excepto por lo que dice la mecánica cuántica sobre el estado del gato antes de abrir la caja. Según la interpretación más popular, el gato existe en un estado de vida y de muerte a la vez. Y es imposible, literalmente imposible, por muy ingenioso o preciso que seas, determinar el destino del gato hasta que abres la caja. Una vez que lo haces, aparece uno de los dos estados posibles y el resto de la física sigue su curso con normalidad. ¿Pero por qué un gato? Schrödinger había elegido deliberadamente un sujeto experimental familiar y simpático para señalar lo que él pensaba que era un absurdo flagrante de la mecánica cuántica: la completa falta de determinismo. En los cálculos cuánticos solo funcionaban las probabilidades. Nunca se podía estar seguro de lo que iba a pasar. Pero una vez que se realizaba una medición, en este caso, abrir la caja para comprobar el destino del gato, todas las probabilidades y el indeterminismo simplemente desaparecían para ser reemplazados por las leyes normales y deterministas de la física. A Schrödinger le parecía ridículo. Los experimentos de mecánica cuántica parecen ser totalmente aleatorios. Pero esa aparente aleatoriedad ocurre principalmente a escalas atómicas o subatómicas, fuera del ámbito de la percepción humana normal. En 1921, el físico Otto Stern concibió un experimento sencillo para mostrar el mundo cuántico de forma directa. Y un año después, Walter Gerlach lo construiría. Conocido hoy como el experimento de Stern-Gerlach, se parte de una fuente de partículas, normalmente electrones, y se envían esos electrones a través de una región con un campo magnético no homogéneo. El campo es ligeramente más fuerte en una dirección que en la otra. Los electrones tienen una respuesta muy específica a los campos magnéticos, pero esta respuesta puede venir en una de dos direcciones, hacia arriba o hacia abajo. Si envías haces de electrones a través del dispositivo, la mitad de los electrones se desviarán hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Pero aquí estaba el problema que encontraron Stern y Gerlach. Era sencillamente imposible predecir lo que haría un electrón individual. Se puede calcular una probabilidad sobre una gran cantidad de electrones. La mitad subirá y la otra mitad bajará. Pero lo máximo que se puede decir sobre un electrón en particular es que tiene una probabilidad de 50%. Y eso fue solo el comienzo. Si se hace el experimento a lo largo de un eje, después del proceso de medición, todos los electrones girarán felizmente en la misma dirección. Pero si luego se intenta medir su giro a lo largo de un eje diferente, la aleatoriedad cuántica vuelve a aparecer y nos vemos obligados a entrar en otro mundo de probabilidades. La lección aquí es que las mediciones de una propiedad cuántica no garantizan la certeza de ninguna otra propiedad cuántica. No importa cuál sea, nos encontraremos con incertidumbres. Múltiples experimentos como el de Stern-Gerlach demostraron que el mundo subatómico se regía por reglas diferentes, reglas en las que no se aplicaba el determinismo que había regido la física durante siglos. Unos años más tarde, en 1926,
Schrödinger intentaría poner orden en el desorden del mundo cuántico, introduciendo su ahora famosa ecuación de ondas. En este enfoque, cada partícula del universo tenía una onda asociada a ella. Estas ondas se comportaban como cualquier otra onda conocida, como las ondas de agua y las ondas electromagnéticas. Podían sumarse o cancelarse entre sí, podían propagarse desde un punto pequeño hasta cubrir un área grande, y así sucesivamente. Schrödinger esperaba que su enfoque ondulatorio acabase con todo el sinsentido indeterminista. Creía que los resultados de los experimentos cuánticos solo parecían aleatorios porque no incluíamos todos los aspectos físicos de los sistemas subatómicos. Nos faltaban las ondas asociadas con toda la materia, y eso limitaba nuestra capacidad de comprender los sistemas subatómicos y predecir su comportamiento futuro. De hecho, Schrödinger pensaba que estas ondas asociadas con partículas de materia eran entidades reales, tan físicas como cualquier otra cosa. Pero otros pioneros cuánticos, como Werner Heisenberg y Max Born, no estaban de acuerdo, aunque celebraron el trabajo de Schrödinger y el avance monumental que supuso para la comprensión de los sistemas cuánticos, adoptaron una interpretación diferente. Consideraron que las ondas eran irreales y no físicas. Contrariamente a la esperanza de Schrödinger, interpretaron las ondas como meras expresiones de la incertidumbre fundamental que Schrödinger estaba tratando de eliminar en primer lugar. En esta perspectiva, ahora conocida como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, cada partícula del universo todavía tiene una onda asociada a ella. Esta onda se propaga, evoluciona e interactúa con otras ondas de la misma manera que lo hace cualquier otra onda física. Pero la onda no se manifiesta en la observación directa, sino que representa un mapa de las probabilidades del destino futuro de la partícula. Si la onda es fuerte, es probable que encontremos una partícula en ese lugar la próxima vez que la busquemos. En cambio, si la onda es débil, es posible que encontremos la partícula allí, pero nuestras probabilidades son bajas. La ecuación de onda de Schrödinger nos permite hacer predicciones en mecánica cuántica, pero se trata de predicciones de probabilidades y posibilidades, no de hechos concretos, de modo que, curiosamente, la mecánica cuántica es determinista e indeterminista al mismo tiempo. Las ondas de probabilidad parten de condiciones iniciales y evolucionan de acuerdo con las leyes conocidas de la física, es decir, la ecuación de Schrödinger. De hecho, si se conocen las condiciones iniciales de un sistema cuántico, se puede predecir con precisión lo que hará la ecuación de onda, pero, lo que es crucial, no se sabe cómo se comportará la partícula en sí. Ese futuro está sujeto a las probabilidades asociadas con la ecuación de onda. Se pueden hacer conjeturas y asignar probabilidades, pero eso es lo mejor que se puede conseguir. Y sin embargo, una vez que se realiza una medición, la función de onda desaparece, la partícula aparece y se puede seguir la física clásica estándar para seguir su progreso y predecir su comportamiento futuro. Y así, parecía que en la mecánica cuántica había un límite fundamental a nuestro conocimiento de los sistemas subatómicos, y la expresión máxima de este límite llegó en forma del principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. Para algunos pares de cantidades, nunca se podrían medir con precisión ambas simultáneamente. El ejemplo más común es la posición y el momento. Se puede saber un poco sobre ambas magnitudes para una partícula dada o mucho sobre una de ellas, pero no se puede saber mucho sobre ambas. Cuanto más se aprende sobre la posición, menos se sabe sobre el momento y viceversa. Para Schrödinger, esta perversión de su mecánica ondulatoria fue un paso demasiado lejos, y no estaba solo. De hecho, la idea del experimento del gato en la caja le vino de su amigo y colega Albert Einstein, que también tenía profundas reservas sobre el rumbo que estaba tomando la teoría cuántica. Einstein creía que la interpretación de Copenhague iba por el camino equivocado. En lugar de introducir incertidumbre en la teoría de la mecánica cuántica, pensaba que deberíamos ver estas amenazas al determinismo como una señal de que nuestras teorías eran incorrectas y que deberíamos buscar una teoría más profunda y fundamental que rescatara una visión determinista del cosmos. Schrödinger acabaría por dedicarse a otras actividades, y Einstein se iría a la tumba sin encontrar nunca una teoría semejante. De hecho, nadie ha encontrado una teoría más profunda que se esconda detrás de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica
Ha sobrevivido a todos los experimentos que se le han hecho, lo que ha permitido comprender físicamente el mundo microscópico que alimenta todo, desde los semiconductores hasta la medicina moderna. Pero ha habido intentos de recuperar el determinismo dentro del marco de la mecánica cuántica, como la idea del superdeterminismo. En esta interpretación, los resultados de los experimentos cuánticos solo parecen aleatorios porque no estamos viendo el panorama completo. En última instancia, cada sistema es un sistema cuántico. No solo las partículas subatómicas del aparato experimental, sino el aparato en sí, el edificio en el que se encuentra y el universo entero. Según el superdeterminismo, si pudiéramos llevar un registro de cada partícula desde el comienzo de nuestro universo en adelante, entonces la aleatoriedad de los experimentos cuánticos desaparecería, y seríamos capaces de hacer predicciones perfectas, incluso sobre sistemas subatómicos. Otros intentos, como la interpretación de los muchos mundos, reemplazan la indeterminación de la mecánica cuántica con una realidad paralela que se ramifica cada vez que ocurre una interacción cuántica. En esta interpretación, todo es determinista y perfectamente predecible porque hay una realidad disponible para cada resultado posible, y por lo tanto sigue siendo una pregunta abierta si la mecánica cuántica es fundamentalmente determinista o indeterminista, si prevalece una interpretación determinista o si un día descubrimos una teoría oculta más profunda, entonces eso colocará al reino subatómico en el mismo pie determinista que el resto de la ciencia, con las mismas implicaciones en cuanto a la naturaleza del libre albedrío. Pero incluso si los sistemas subatómicos fueran verdaderamente indeterministas, eso no garantiza el libre albedrío. Todavía podemos predecir el movimiento y el comportamiento de las partículas subatómicas. Solo tenemos que reemplazar las certezas absolutas por probabilidades difusas. No podemos decir con certeza qué hará una partícula dada, pero podemos proporcionar conjeturas sólidas. Y de hecho, ni siquiera está claro cómo el indeterminismo cuántico podría conducir al libre albedrío. La mecánica cuántica dicta el comportamiento de las partículas subatómicas, mientras que el cerebro es un sistema mucho más grande y complejo. Tanto la teoría del caos como la mecánica cuántica sacudieron los cimientos de nuestra comprensión clásica de la física. El mundo en el que vivimos resultó ser mucho más complejo, rico y variado de lo que la mecánica de relojería de Newton y Laplace nos hizo creer. Pero el principio filosófico central detrás de la ciencia, el del determinismo causal, sigue vigente. Todos los eventos tienen causas, y esas causas están determinadas por las leyes de la física. Sin embargo, aunque el determinismo causal constituye la base de la física moderna, no existe un vínculo firme entre la física y el concepto de libre albedrío. Tal vez, a pesar de todos nuestros avances en la comprensión de la estructura causal del universo y las leyes naturales que lo gobiernan, nosotros y nuestros cerebros no estemos atados por el destino después de todo. El experimento es simple. Se toma un participante que ha sufrido daños en alguna parte de su corteza visual, la parte del cerebro encargada de procesar la información visual. El daño podría deberse a un derrame cerebral, una lesión o cualquier otra cosa. La causa no importa, ya que solo afecta a la forma en que se organiza el experimento. A continuación, se muestran a los participantes tarjetas con imágenes impresas y se les pide que identifiquen la imagen. Contra todo pronóstico, los participantes ciegos son capaces de adivinar la naturaleza de la imagen con probabilidades muy superiores a las del azar. En otro experimento, se lanza una pelota al participante ciego y éste tendrá la asombrosa capacidad de atrapar la pelota con mucha más frecuencia de lo que debería. Según todos los indicios, parece que las personas ciegas tienen algún tipo de percepción visual a pesar de su incapacidad para ver. Dicho esto, los participantes nunca expresan ningún grado de certeza sobre sus habilidades, ni pueden explicar cómo pueden atrapar la pelota o por qué conocen la imagen correcta. Lo mejor que pueden describir la experiencia es como una reacción intuitiva, una sensación sobre lo que es la imagen o hacia dónde va a volar la pelota, pero no la certeza del conocimiento consciente. No hay una explicación definitiva para este fenómeno conocido como visión ciega, pero obviamente tiene algo que ver con la asombrosa complejidad del cerebro y el hecho de que opera en múltiples niveles que apenas entendemos, la mayoría de los cuales
están ocultos para nosotros. Si bien es difícil hacer estimaciones sobre las capacidades de procesamiento de información del cerebro, porque el cerebro no es una computadora y no procesa información como tal, una estimación aproximada es que menos del 0,05% de la información que llega al cerebro desde nuestros sentidos llega a nuestra conciencia. De hecho, nuestra conciencia representa solo una pequeña fracción de las capacidades totales de nuestro cerebro, que es tan complejo que casi desafía la descripción, y mucho menos la comprensión. A nivel celular, un cerebro humano típico tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas individuales. Las neuronas se conectan entre sí para formar una red con más de 100 billones de conexiones. Y además del cerebro en sí, también tenemos un sistema nervioso completo, que envía señales eléctricas constantemente hacia y desde el cerebro. Además, está el sistema endocrino, que es otra forma en que el cerebro y el cuerpo interactúan entre sí. Y ese es solo el nivel celular básico. Las neuronas de distintas regiones del cerebro trabajan juntas de maneras complejas y multifacéticas para realizar incluso tareas sencillas. En pocas palabras, el cerebro es una de las estructuras más complejas que conoce la humanidad. Esto significa que, a pesar de todos los avances que hemos logrado en física, química, biología, neurociencia y filosofía, aún no tenemos una comprensión completa, o, según algunos, incluso rudimentaria, de cómo funciona el cerebro y cómo llegamos a nuestra experiencia consciente del mundo. Y, por supuesto, nuestra conciencia es la clave del libre albedrío, ya que es a través de nuestra propia autoconciencia que desarrollamos la creencia de que somos responsables de nuestras propias decisiones y que, si bien estamos influenciados por el pasado, la cadena de eventos que conducen a nuestras decisiones no determina cuáles son esas decisiones. A la hora de decidir si tenemos o no libre albedrío, tenemos que hacer frente a dos observaciones básicas. La primera es que el determinismo causal ha demostrado ser increíblemente útil para explicar el funcionamiento del mundo natural a través de las ciencias físicas. Incluso con la teoría del caos y la mecánica cuántica, los físicos siguen utilizando una filosofía determinista para abordar sus investigaciones sobre la naturaleza, y esa filosofía ha producido conocimientos asombrosos. Pero también debemos reconocer la asombrosa complejidad del cerebro y los orígenes misteriosos de nuestra propia conciencia, con su sensación, ilusión, o no, de libre albedrío. Si llevamos el determinismo causal a su extremo lógico, entonces, en principio, podríamos rastrear cada conexión, cada neurona, cada protón, molécula, átomo y cada partícula subatómica del cerebro, y utilizar nuestro conocimiento de la física fundamental para predecir lo que harán esas partículas, y a partir de ahí, predecir cómo responderá y evolucionará el cerebro con el tiempo, cómo será nuestra experiencia consciente de ello y, en última instancia, qué decisiones vamos a tomar independientemente de si sentimos que tenemos libre albedrío o no. Si la teoría del caos es importante en estos cálculos, entonces no podríamos hacer predicciones sobre las decisiones del cerebro en un futuro muy lejano, pero sí podríamos hacerlo en el corto plazo. Y si la mecánica cuántica es importante en estos cálculos, entonces tendríamos que reemplazar las predicciones precisas por probabilidades más difusas, pero aún podríamos proporcionar conjeturas sólidas. Y así, en un universo determinista, el libre albedrío es solo una ilusión, un subproducto de alguna neurología profunda que da lugar a la conciencia. Y nuestros cerebros van a hacer lo que siempre iban a hacer, ya que están limitados por las condiciones del universo en el pasado y las leyes de la física. Pero debido a que el cerebro es tan complejo, más allá de nuestra comprensión actual, simplemente no podemos predecir el comportamiento humano. Solo podemos formular hipótesis sobre la posibilidad de que ocurra. Sin evidencia firme de que el libre albedrío en el cerebro es una ilusión, tenemos que confiar en que nuestra comprensión mecánica de la física se extiende desde las interacciones subatómicas básicas hasta el nivel de la conciencia y el libre albedrío. La naturaleza de nuestra propia conciencia es uno de los mayores misterios sin resolver de la ciencia moderna. En definitiva, no sabemos del todo cómo somos conscientes de nosotros mismos. El problema fundamental de la conciencia, conocido como el difícil problema de la conciencia, es que no sabemos cómo explicar cómo se siente ser consciente de nosotros mismos. Como lo expresó el filósofo Thomas Nagel,
No sabemos cómo describir cómo se siente ser nosotros mismos. Cada uno tiene su propia experiencia personal de ser uno mismo, un sentimiento de individualidad distinto de cualquier otro sentimiento. Y cualquier intento de explicar la conciencia desde una perspectiva determinista debe lidiar con esa experiencia. Una teoría popular sobre la conciencia sostiene que las percepciones básicas, como la vista y el gusto, se representan en la corteza prefrontal, lo que nos da la sensación de estar experimentando esas percepciones. Según otra teoría, los pensamientos y las emociones luchan constantemente por captar la atención de nuestro cerebro. Cuando uno está en el centro de atención, por así decirlo, experimentamos ese pensamiento o emoción. Otras perspectivas sobre la conciencia la consideran exactamente lo opuesto, una red integrada de experiencias, emociones y pensamientos que se fusionan. Y otro enfoque considera la conciencia como el método por el cual las funciones cerebrales superiores dirigen y envían señales a los procesos de nivel inferior. Pero independientemente de la teoría, en estas ideas, la conciencia es el resultado de procesos deterministas. Tenemos nuestra conciencia, que se basa en la neurología del cerebro, que a su vez se basa en la química y la física básicas. Es la complejidad del cerebro y los misterios de la conciencia lo que nos brinda una gama de posibilidades a medida que tratamos de reconciliar el libre albedrío con el determinismo causal. Así que tal vez haya una opción más para considerar. Tal vez el universo no sea determinista. Esta afirmación contradice el pensamiento científico moderno, pero, por muy exitosa que sea la ciencia moderna, tiene dificultades para explicar muchos componentes del mundo natural. Podría ser que no todos los aspectos del mundo sean causalmente deterministas, y nuestro cerebro sea uno de ellos. La ciencia ha avanzado mucho en la explicación y comprensión de las partes causales y deterministas del universo, porque desde Galileo, eso es para lo que se ha diseñado la maquinaria de la ciencia. Pero puede que el universo sea mucho más que eso. Como ejemplo de esta afirmación, pensemos en el origen del universo. En el determinismo causal, el estado actual del universo se deriva del estado pasado según las leyes de la física. Pero, ¿qué sucede con el estado inicial del universo? ¿Qué sucede con las propias leyes de la física? Incluso si algún proceso exótico y actualmente desconocido desencadenó el Big Bang hace miles de millones de años, ¿qué causó que ese proceso anterior existiera en primer lugar? ¿Qué causó o desencadenó las leyes de la física? Incluso un universo eterno es difícil de explicar. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Este es un problema de larga data que demuestra que, por poderoso que sea el determinismo causal, tiene sus límites. O tal vez el universo sea determinista, pero no siempre se rinda a las leyes de la física. Tal vez algunas regiones del universo, como el interior de nuestro cerebro, sean tan complejas, tan entrelazadas, que siempre estarán más allá de nuestra comprensión. De hecho, el filósofo Douglas Hofstadter ha planteado la hipótesis de la existencia de bucles extraños, que son estructuras matemáticas que son deterministas, pero que se repiten sobre sí mismas de maneras complejas e impredecibles. Y otra posibilidad es que la teoría del caos y la mecánica cuántica interactúen de alguna manera en el sutil sistema de transmisión neuroquímica del cerebro, donde se combinarían para permitir una miríada de posibilidades aleatorias e inciertas, dada una serie de entradas. Desde esta perspectiva, el libre albedrío es algo real, nacido de la naturaleza impredecible de la física fundamental. Tal vez nunca descubramos un conjunto de leyes físicas que nos permitan explicar cómo funciona el cerebro. En ese caso, el libre albedrío sigue siendo una ilusión, pero una ilusión que nunca podríamos descifrar ni desentrañar. Los seres humanos siempre actuaríamos de maneras impredecibles y siempre tendríamos la sensación de que tenemos el control de nuestras propias decisiones. Sin embargo, ese no es el fin. Hay otra forma de verlo. El debate entre el libre albedrío y el determinismo se presenta naturalmente como una opción entre una u otra. Hay que elegir una u otra. Pero existe otra forma llamada compatibilismo. Concebida por los filósofos David Hume y Thomas Hobbes, el compatibilismo se basa en el hecho de que todavía no hemos descubierto todas las leyes de la naturaleza y que nuevos conocimientos pueden demostrar que la física determinista todavía permite el libre albedrío. En concreto, en este marco,
El libre albedrío se define como la capacidad de elegir una opción cuando se presenta una alternativa que podría haberse elegido con la misma facilidad, y ambas opciones están permitidas por las leyes de la física. Imagina que sales a cenar y tienes que decidir entre dos platos, un bistec o pollo. Al final, eliges el bistec. En un universo determinista, esa elección estaría dictada por las leyes de la naturaleza. Pero imagina una realidad alternativa en la que eliges pollo. En ese universo, esa elección también está dictada por las leyes de la naturaleza. De cualquier manera, no has quebrantado ninguna ley, ni has invocado poderes sobrenaturales sobre la causalidad. Ambas opciones estaban permitidas. El incompatibilismo, una comprensión más profunda de las leyes de la física, revelaría cómo funciona esto. Todavía no entendemos esa teoría, pero eso no significa que no exista. Si tuviéramos ese conocimiento más avanzado, entonces podríamos rectificar el libre albedrío con el determinismo, porque nuestro nuevo conocimiento de la física mostraría claramente que son compatibles. Así pues, para el compatibilista, el hecho de que parezca haber una brecha entre el libre albedrío y el determinismo, en realidad nos muestra lo limitados que somos en nuestra comprensión de la naturaleza, la física y el cerebro, y por tanto, no hay consenso en cuanto a la verdadera naturaleza del libre albedrío, si es una faceta real de nuestra experiencia o simplemente una ilusión generada por un universo determinista. En cuanto a lo que elijas creer, eso es algo que solo tú puedes decidir. Number has estado viendo toda la historia del universo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y dejarnos un comentario para decirnos qué te parece. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima vez.